Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. La palabra de Dios está bendecida, va a bendecir tu vida esta mañana. Hemos analizado conceptos erróneos sobre el perdón. Alguien dice, bueno, yo voy a perdonar hasta que me pidan perdón. Es un concepto erróneo. Otros dicen, voy a perdonar o no voy a perdonar, ese es mi derecho, no perdonar. Y la verdad es que el perdón no es un derecho, es una necesidad. También hemos dicho que el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Tú perdonas porque decides perdonar. Ahora, otros dicen, bueno, yo con el tiempo voy a perdonar. Y la verdad es que el tiempo no perdona. El tiempo no perdona, ¿se dan cuenta? Miren, el tiempo no perdona. No, el tiempo no perdona, el tiempo no va a hacer que tú perdones. Y el punto importante sobre el perdón es que el perdón no es el bien para la otra persona, no es el bien para quien te ofendió, es el bien para quién, para ti. Entonces es necesario comprender el concepto de perdón. Es necesario que tú lo entiendas, porque muchas veces cuando no entendemos, no actuamos en consecuencia. Y si entendemos mal, actuamos mal. Entonces es importante comprender el concepto sobre el perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Porque si tú no entiendes claramente este acto, no lo practicas. Si tú no entiendes la necesidad de perdonar, tú no vas a perdonar, vamos. Entonces, si tú no entiendes que la falta de perdón va a afectar tu relación con Dios, dice la Escritura que si tú no perdonas a tu prójimo, Dios no te va a perdonar. Y la falta de perdón va a afectar tu relación entre familias. ¿Cuántas familias están destruidas, no tienen una buena comunión porque sencillamente no perdonan? ¿Cuántas nueras y suegras están dañadas en su relación porque no perdonan lo que hizo una u otra? ¿Cuántos yernos y suegros están enojados porque sencillamente no perdonan? La convivencia en familia está destruida. Pero también, que digamos, la convivencia en la iglesia está destruida porque no perdonamos. Ahora, es necesario entonces entender claramente lo que es perdonar y esa dinámica del perdón, ese proceso del perdón. ¿Cuántos no hemos entendido, mis hermanos, que en la dinámica de la vida constantemente hay roces? Si tú eres un ser humano, siempre vas a estar en roces. En matrimonio estás en roce. En padres e hijos están siempre en choque. En el trabajo hay líos. ¿Y qué digamos de la iglesia? Entonces, si eres un ser humano, tú ofendes y eres ofendido constantemente. Entonces, en ese intercambio de actitudes, de acciones, como dije la vez pasada, casi no nos enfocamos en lo que hacemos. Vamos a enfocarnos normalmente en qué cosa. ¿Alguien recuerda? En lo que nos hacen. Siempre, en su mayoría, nos enfocamos en lo que nos hacen y no en lo que hacemos nosotros. Eso es lo más importante, lo que nos hacen. Me hizo, me la va a pagar. En la prédica pasada hablamos de conceptos erróneos. No solamente hemos hablado de errores, sino conceptos erróneos. Perdonar no es premiar a mi ofensor. No es excusar o minimizar lo que él me hizo a mí. O no, tampoco es síntoma de debilidad. Y no te obliga a restablecer la relación. Si el restablecer la relación va a ser peor, tu vida está de promedio. Y perdonar no es ¿qué? Olvidar. Entonces, esta mañana quiero que veamos un tema muy importante. Lo que realmente es ¿qué? Perdonar. Lo que realmente es perdonar. ¿Ok?
Necesito que estés al tanto de esa verdad. Y por favor, quiero que te pongas de pie. Yo quiero que esta mañana tú ores conmigo algo muy importante. Yo necesito que pidas una vez más al Espíritu Santo te dé entendimiento y revelación sobre el perdón. Hoy vamos a hablar sobre qué es perdonar. Yo quiero que le pidas al Espíritu Santo, levanta tu voz y dile: Espíritu Santo, necesito que me hagas entender lo que es realmente perdonar, lo que necesito hacer, la bendición que tengo. Dame la gracia de perdonar, dame la gracia de entenderlo y de actuar por eso en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven esta mañana y bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo esta mañana. Gracias por lo que vas a hacer. Habla al corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ahora sí, listos por favor. Estamos hablando, mejor dicho, de aspectos que enferman el corazón. Hemos hablado de la culpa, hemos hablado de la ira. Y la culpa sencillamente es que yo debo, por eso tengo culpa. Y ira es que me deben, por eso estoy enojado, porque no hicieron conmigo lo importante. Ahora, necesito que hoy tú puedas entender esta parte muy, muy importante. ¿Qué es perdonar? ¿Alguien me puede decir qué es perdonar? ¿Qué es eso? ¿Qué es perdonar? ¿Quién me puede decir qué es perdonar? Mirar al otro sin enojo. ¿Alguien más? Recordar sin que duela. ¿Más fuerte? Hacer un lado el orgullo. Perdonar es ¿qué? Sanar el corazón. ¿Alguien más? Dejar a un lado el rencor, el enojo. ¿Alguien más? Liberarme de toda la culpa. Bien, vamos a ver qué significa realmente perdonar. Vamos a ver. Vea conmigo a Efesios 4:32. Dice la palabra: mirad bien, sean bondadosos y compasivos unos a otros y perdónense ¿qué? Mutuamente, así como Dios ¿qué? Los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Perdonar para ser perdonados. Vamos, ¿qué es perdonar? Número 1, apúntalo bien, es liberarse del dolor. Liberarse del dolor. Diga conmigo: perdonar es liberarme del dolor. Liberar es soltar, es sacar, es desechar. Escúchame esto: a esa víctima que tú llevas dentro, esa víctima resentida, esa víctima amargada, esa víctima que está dolida y que quiere vengarse por lo que le hicieron o le dejaron de hacer. Esa víctima necesitas tú tocarle las golondrinas. ¿Saben qué es tocarle las golondrinas? Decirle: adiós, 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 adiós. Necesitas tocar las golondrinas a esa víctima, pues esa víctima solo te ha amargado, solo te ha quitado amigos, solo te ha destruido, solo te ha causado daño, ha enfermado tu corazón.
Entonces, perdonar significa liberarse del dolor que causa esa amargura, ese odio, ese resentimiento y que ha destruido tus emociones. No ríes, no sonríes bien. No estoy diciendo que no te rías, de un chiste, tú te ríes, pero no es una risa de gozo. No es real, por el chiste nada más. Pero tú necesitas liberar el dolor. Entonces, perdonar es la acción de transformar esas emociones dañinas en acciones correctas contra quien te dañó. Pastor, pero ¿cómo puede ser que yo pueda perdonar a esa persona que me dañó? Esa es la próxima prédica. ¿Cómo perdonar? ¿Cuál es el proceso que debo, pues, en el cual debo caminar para poder perdonar? Es la próxima prédica. Hoy estamos hablando el significado, no el cómo perdonar. El significado del perdón es, ¿qué? ¿Alguien recuerda? Liberarse del dolor, de ese resentimiento dañino. Número 2, perdonar. ¿Qué significa perdonar? Es renunciar a todo deseo de venganza. Deseo de venganza. Es renunciar a todo deseo de venganza. El ser humano, tú y yo como seres humanos, tenemos esa actitud. Pero la venganza no es la solución. Ni mucho menos es una actitud cristiana. Por eso Pablo dice, perdónense unos a otros, ¿como qué? Como Dios les ha perdonado a ustedes. Pero en la carne, en el ser humano, no podemos perdonar solamente en Dios, que Él tome el control. Pero, ¿qué significa perdonar? Renunciar a todo deseo de venganza. Y es la evidencia de vengar. O sea, alguien dice, pastor, yo no tengo rencor, yo no tengo, sí me hicieron, sí lo recuerdo, pero yo no tengo, yo no quiero, no hay venganza en mí. Solo observa algo. Si alguien te hizo daño, llámese tu padre, tu madre, tu suegra, tu yerno, tu nuera, el compañero de trabajo, alguien de la iglesia, yo te voy a dar una evidencia si tú tienes esa actitud de venganza. Si quien te dañó, tú deseas que él sienta lo que tú sientes. Pastor, yo no estoy diciendo nada, no le estoy deseando nada malo. No, pero si tú dices, ojalá sienta lo que yo siento o lo que yo sentí. Si tú tienes eso, tú tienes un deseo de venganza. Que sufra lo que yo sufrí. Si tú tienes ese sentimiento contra alguien que te dañó, tú tienes un deseo de venganza. Tú debes perdonar y los resultados de la acción de la otra persona no te pertenecen a ti. Hay un principio de siembra y cosecha. ¿Sembramos lo que? No. ¿Cosechamos lo que? Sembramos. Gracias por estar atentos. ¿Sembramos lo que? ¿Cosechamos lo que? Entonces, si la otra persona me hizo daño, está bien, me dañó, está correcto. Por la razón que sea, me dañó a mí. Yo no soy el que debe decir qué es lo que debe pagar esa persona. Es un principio de siembra y cosecha. Lo que a mí me corresponde por el bien de mi corazón, por la sanidad de mi alma, es que perdonarle. Entonces, los resultados de sus actos no dependen de mí. Desear que le vaya mal o que sufra, iba a decir la canalla, pero creo que eso se oye mal, que sufra las consecuencias por lo que me hizo, no me corresponde determinarlo.
Acuérdese que le dije, como hijos de Abraham, Dios dijo a Abraham el padre en la fe: yo voy a bendecir a quienes te bendigan, y yo voy a maldecir a quienes te maldigan, te hagan daño. Entonces, el daño que hace la persona conmigo, yo no soy el que va a determinar qué daño va a recibir. Si esa persona no se arrepiente, entonces va a cosechar lo que sembró. Pero no tiene que ver con que yo debo determinar. Lo que yo tengo que hacer es quitar el rencor y quitar la venganza. Perdonar es renunciar a toda venganza. Entonces, número 1, ¿qué significa perdonar? Liberar el dolor. Número 2, renunciar a todo deseo de venganza. Y número 3 y último, cancelar la deuda. Cancelar la deuda. A alguien yo le debo y alguien me debe. Culpa es: yo debo. No hice como padre lo que yo tenía que hacer. No hice como esposo lo que tenía que hacer. Hice lo incorrecto. Yo debo a mis hijos, a mi esposa, a mi prójimo. Pero cuando yo tengo ira, es que me deben. Yo estoy enojado porque no hicieron conmigo lo que debían haber hecho. Mi padre, mi madre hizo incorrecto esto. Estoy enojado, tengo ira, tengo rencor. Ahora, perdonar es cancelar ¿qué? La deuda. Y para que yo cancele la deuda, yo necesito, o tú necesitas reconocer que has sido ofendido, que realmente te han ofendido, y que tu ofensor o quien te dañó te debe. O sea, tienes que entender eso. Primero, hemos dicho, identifica quién es, quién te dañó. 2, identifica qué es lo que te dañó. Específicamente, ¿qué te hizo? Y de acuerdo a la profundidad y al tipo de ofensa, tú necesitas reconocer que ese ofensor, que esa persona es incapaz de pagarte. No va a poder pagarte. Imagínate, ¿cómo pagará un padre a un hijo las ausencias? El abandono. ¿Cómo pagará un padre la falta de afecto? Si ya el hijo peina canas o ya es un hombre de bigote. Iba a decir también las damas, no, bigote no, para las damas no. Ya es grande, ya es más, ya se casó el hijo, la hija. ¿Cómo un padre va a pagar a un hijo la falta de afirmación, la falta de identidad o la provisión? ¿Cómo pagarle a un hijo cuando ese hijo recuerda que cuando el padre se fue, él necesitaba pan, unas conchas con leche? Y dice, no los tuve. ¿Cómo pagar a un hijo esas que digamos experiencias de que en la primaria o en la secundaria tú solo quedas viéndote, el niño, sobre todo en la primaria, quedas viéndote cómo aquel compañerito se come su sándwich, su pan, su leche, su gelatina, y tú con hambre y dices, si mi padre cumpliera, yo también estaría haciendo lo mismo. ¿Cómo pagarle esas experiencias a un hijo? Dígame. Por eso te digo, perdonar es cancelar ¿qué? Lo que te deben. ¿Cómo un hijo pagará a un padre la deshonra? La falta de respeto, la falta de valor, o el no haber cuidado a su padre, a su madre. ¿Cómo el hijo pagará al padre? ¿Cómo pagarle a un cónyuge, llámese esposa, esposo, la ausencia, la falta de cuidados, la falta de afecto y todas las acciones negativas e incorrectas que lastimaron al cónyuge? ¿Cómo pagarle? Al final, algunos hasta divorciados están.
¿Cómo pagarle? ¿Cómo pagarle a un superior, a un pastor, la difamación, la deshonra y todas las acciones que le lastimaron? ¿Cómo pagarle? Por lo tanto, tú necesitas reconocer que tu padre, tu hijo, tu cónyuge, quien te falló, nunca podrá pagarte. Nunca podrá pagarte ese padre, esa madre. Nunca. Nunca podrá pagarte. Ya no va a pagarte nunca. Ya no podemos regresar el tiempo y decir, ahora sí, yo voy a tratarte como cuando tenías 3 años. Ya no. Ustedes saben de madres que hoy los hijos ya están grandes y llegan a casa a visitarle y la madre se afana por todo, porque como no cumplió antes, ahora quiere hacerlo. ¿Sabes qué es perdonar? Es cancelar, ¿qué? La deuda. Por eso perdonar es una decisión. Nunca vas a sentir perdonar a quien te falló. No lo vas a sentir. Nunca. Nunca vas a sentir. Nunca va a surgir en la mañana que después de la prédica de hoy, mañana vas a amanecer diciendo, hoy quiero perdonar a mi papá, quiero perdonar a mi mamá, quiero perdonar a mi suegra, quiero perdonar a mi esposa, a mi esposo. No va a suceder eso. No lo sientes. Es una decisión. Por eso decide perdonar a quien no te dio. Decide perdonar a quien te abandonó. Decide perdonar a quien te quitó. Decide perdonar a quien te lastimó. Decide perdonar a quien no hizo lo que debía hacer contigo. Por eso el remedio para el odio, el rencor, el remedio para la amargura, ¿cuál crees que es? ¿Cuál es el remedio? Es perdonar. Pero perdonar es cancelar la deuda. Si tú sigues esperando que te paguen todo el mal que te hicieron, tú vas a pagar muy caro. Porque muchos de los que nos hicieron daño ya no están con nosotros. Muchos de los que nos hicieron daño quizás están y viven. Y escucha otra vez esto. Cuando uno desea el daño hacia ellos, eso es venganza. Pero a ti no te corresponde, escucha eso, a decir o determinar qué le va a pasar a esa persona. No te corresponde. Es asunto de siembra y cosecha. Lo que a ti te corresponde es ¿qué? Perdonar. Si tú dices no lo voy a perdonar, vas a pagar muy caro. Tú seguirás herido, lastimado, y te seguirás hiriendo y lastimándote. Tú serás el afectado. Si no decides perdonar, tú no serás libre. Cuando tú decidas perdonar, tú decides cancelar ¿qué? La deuda. No importa cuánto te debe. Estoy hablando emocionalmente. No importa cuánto te debe. Si tú decides perdonar, decides que nunca le vas a cobrar. Nunca. Entonces, cancelar la deuda es determinar no cobrarle nunca más aquello. Como si nunca. Dios, cuando te perdona, Él no va a recordarte tu pasado. Él ya no recuerda que hiciste mal. Y entras a una comunión con Él sin problemas. Yo quiero ir a un texto bíblico al respecto. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y dice: y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo, no tomándoles ¿qué? En cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, ¿qué pasó? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Él, ¿cómo te ve ahora? El Padre, ¿cómo te ve? Él perdonó todos tus pecados. Yo he dicho anteriormente, es gracia, pero costó la sangre de Cristo. A ti no te costó, le costó a Él. Pero solo tú recibes ese perdón. Y entonces Él ya no está recordándote. Él ya no está diciéndote, sí, recuerdo hace 20 años y hace 8 días, recuerdo esto. No, Él te ve justo. Entonces perdonar es tomar la decisión de liberar al deudor, pero también es la decisión de quitarme esa carga detrás de mí y tirarla al vacío y nunca más cargar eso que tengo. Cuando tú cancelas la deuda, tú determinas que tu deudor, tu agresor, nunca más tome el control de tu mente, de tus emociones, de tu corazón. Cuando tú cancelas la deuda, cuando tú perdonas, tú determinas que Él no va más a tomar el control de tu mente. Cuando algo sucede en la vida, cuando algo pasa, algo similar te está sucediendo, ese ya no controla tu mente. Tú ya perdonaste. No más decides que Él maneje tus emociones para que siga dañándote y siga causando daño o amargándote. Ya nunca más. Yo lo perdono, cancelo la deuda, no me debe nada. ¿Está conmigo? Entonces, si tú decides mantener la deuda, si tú dices, no, yo espero verlo a mis pies, no va a suceder nunca. No va a suceder. No va a pasar eso. Entiéndelo. No va a suceder. Es raro el que pueda buscarte después de 15, 20, 30 años o después de muchos años, que te busque y te diga, perdóname. Es raro. Y si alguien lo hace, mucho de eso lo hace por su conciencia de dientes para fuera. Y ahora, si lo hace real, arrepentido, y de veras es real lo que está haciendo, pero tú decides no perdonar, ¿qué va a suceder? Aunque lo haga real, si tú decides no perdonar, ¿qué sucede? No va a pasar nada. Tú seguirás amargado, enojado, y seguirás sufriendo. Tú decides seguir encarcelado, permitiendo que esos recuerdos o esa persona, ese verdugo, te siga dañando. ¿Está conmigo aquí? ¿Ok? Entonces perdona como Dios te perdonó. ¿Qué te cobró? Nada. Es por gracia. Entonces cuando tú decides perdonar, decides cancelar esa deuda totalmente y nunca reclamar alguna recompensa por aquello. Nunca. Un detalle, un paréntesis. Si tú eres el deudor, tú eres el que debes, como padre, como hijo, como esposo, etcétera, tú eres el culpable, tú eres el agresor, vamos, tú eres el victimario. ¿Qué tienes que hacer? Ponte de pie un momento. No he terminado, estoy por terminar, pero quiero que te pongas de pie. Quiero que se comprenda esto muy claro.
¿Qué es perdonar en tercer lugar? Cancelar la deuda. Ahora, ¿hasta dónde para que tú perdones debes estar consciente que sí te deben? O sea, si solo es técnico esto, no va a pasar nada. Pero si tú tienes que llegar a examinarte, ¿quién me debe? Y no estoy hablando sobre por qué te deben. Simplemente estoy diciendo que entiendas que te deben. Sí te deben. Y si tú vas a perdonar o se vas a cancelar la deuda, tú debes estar consciente, hacer un balance. Un balance. Una cuenta T, como se dice ¿ya se maneja todavía cuenta T? Sí, sin contabilidad, las cuentas T. Debe y haber. Pero vamos a la parte de me deben. Haz cuentas. ¿Quiénes? ¿Cuánto? Ok, ya estoy consciente que me deben. ¿Y qué es lo que me deben? Ahora determino cancelar la deuda. Tengo el poder, por lo menos por esta ocasión, toma el poder que tienes y decir cancelo la deuda. La próxima semana yo voy a ayudarte. ¿Cómo lo vas a hacer? Literalmente te voy a enseñar cómo hacerlo. Y vas a hacer un acto profético, pero también vas a hacer un altar, un memorial. Vas a hacer un memorial. Y si es necesario, vamos a pedirte que alguien firme como testigo. Y eso va a ser algo poderoso. Y cuando el enemigo te diga necesito que vayas y cobres, momento, aquí hay un pagaré que está totalmente cancelado. Y te voy a ayudar todo eso, pero quiero que entiendas eso. Pero la otra parte, yo quiero que te levante para que tú entiendas esto. Pastor, ¿y si yo soy el que debo? Yo soy el que debo. Pues también tienes que reconocer que eres el culpable, que tú agrediste, que tú eres el victimario. ¿Qué voy a hacer, pastor? ¿Alguien recuerda o alguien sabe qué hay que hacer si yo soy el que debo? Yo soy el que agredí, yo soy el victimario, vamos. ¿Qué tengo que hacer yo? Pedir perdón. Y poder y decir, yo hice esto, te debo esto y esto y esto. Se vale hacer eso. También debes hacerlo si es necesario. Yo quiero que me perdones esto. Ese es otro detalle importante. Pero quiero que te sientes y me escuches unos minutos más. Y es que quiero que vayas a la pantalla, porque quiero terminar hablándote sobre razones para perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Ya dije qué es perdonar. 3 cosas importantísimas de qué es perdonar. ¿Alguien recuerda qué es perdonar? Liberar el dolor. Necesitas liberarte de ese dolor. Necesitas sacar ese victimario que está ahí, que está quejándose siempre. Y necesitas renunciar a todo deseo de venganza. Y por último, perdonar es cancelar ¿qué? La deuda. Cancélala. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué si me hizo y si me dijo y si yo quiero que sufra y que vea que no cumplió y que me dañó y yo quiero? ¿Sabes? Estoy hablando a cristianos. ¿Por qué debes perdonar? Número 1, porque Dios te perdonó. Vamos a Colosenses 3:13. Dice: sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor, ¿qué cosa? Los perdonó a ustedes. Así que ustedes, ¿qué cosa? Deben perdonar. Perdona porque Él te perdonó. Y la frase que hemos hablado en las prédicas pasadas: ¿por qué pedimos hasta con lloro y ruego que Dios nos perdone y nosotros no somos capaces de perdonar a quien nos ofende? Número 2, ¿por qué debo perdonar? Porque si no lo haces es contra tu vida.
Mire lo que dice Eclesiastés 7, versículo 6, 9, 7, 9 de Eclesiastés. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures. O sea, no te dañes, porque el enojo, ¿qué cosa? Reposa en el interior de los necios. No voy a perdonar. Eres un necio. Es para tu mal. No, pero usted no sabe. No lo hagas. Es para tu mal. Y por último, ¿por qué debo perdonar, pastor? Mateo 6, 14. Porque si tú no perdonas, no serás perdonado. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial, ¿qué cosa? Te perdonará a ti. Es una relación de vida. Es una relación de comunión. ¿Cómo puedes tener comunión con Dios si no tienes comunión con tus hermanos? Eso es clave, es importante. ¿Cómo? ¿Sabes que la calidad de relación con Dios tiene que ver con la calidad de relación con tus hermanos? ¿Con tu prójimo? Tú no vas a recibir el perdón si tú no estás dispuesto a darlo. Entonces tu vida cristiana no va a fluir mientras no perdones. Ahora, si tú dices no voy a perdonar, eso me está indicando que en algún momento tú no vas a fallar, tú eres perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno. Ningún perfecto hay aquí. Ahora, por último, Efesios 4:32. ¿Por qué debo perdonar? Porque si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que dar la evidencia que eres un hijo de Dios y que como hijo de Dios eres obediente. Y yo quiero así, ahora sí póngase de pie, ahora sí. Quiero que te pongas de pie, veas a las pantallas y veas esta palabra. Uno piensa que la Biblia solo tiene 10 mandamientos. Solo tiene 10 en el Antiguo Testamento, pero hay muchos más. Y dice el versículo 32. Más bien, ¿qué cosa? Sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Y qué? Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. El precio más grande que tú vas a pagar después del daño que te hicieron es la falta de perdón. O sea, realmente, escucha esto, lo que quiero decir es, el daño que te hicieron no es tan grande como el daño que tú te vas a hacer por falta de perdón. Decide, ¿qué es perdonar? Número 1, liberar el dolor. Ya es tiempo de que lo hagas. Libera ese dolor, esa tristeza, esa amargura. Libérala, saca a ese victimario que tienes dentro, que siempre, si alguien te dice algo en voz, te levanta la voz. Ay, sí, ya me regañó. Ay, sí, está contra mí. Ya estuvo bien. Número 2 es renunciar a todo deseo de venganza. Ya es tiempo de que sanes. Honestamente, piénsalo. ¿Alguien me dañó? Honestamente deseo que le vaya mal. Honestamente, que le vaya mal, que sufra. ¿Ya lo estás analizando? Que sufra. Así como yo estoy sufriendo por lo que me hizo, por lo que me dejó de hacer. Que le vaya mal. Lo quiero ver gateando. Digo, por decirlo, a gatas vamos. Lo quiero ver sufrir. Lo quiero ver padecer. No te corresponde las consecuencias de sus decisiones. Lo que tú tienes que hacer es perdonar. Porque perdonar es el bien para ti, no para la otra persona.
pero tienes rencor, quieres vengarte. Y por último, ¿qué es perdonar? Cancelar ¿qué? La deuda. ¿Quieres saber cómo? No faltes la próxima semana. Y te digo, sé que algunos escuchan las prédicas por nuestro canal de YouTube. No va a ser lo mismo. Tienes que estar presente, porque en YouTube no lo vas a hacer. Es raro. Son pocas las personas que obedecen una prédica de YouTube, pero cuando tú vienes, tú vas a experimentar eso. No sé qué va a suceder. Yo necesito que esta semana, y básicamente casi termino con el tema del perdón, la próxima semana, y va a ser una semana de liberación. Pero hoy quiero que decidas. Otra vez piensa, ¿quién te ha perdonado? Perdón, ¿quién te ha lastimado? ¿Quién te dañó en la vida? ¿Quién te faltó en la vida? ¿Qué hizo? ¿Quién te amargó la vida? ¿Y qué fue lo que hizo contra ti? ¿Quién fue y qué fue? Hoy quiero que le digas, Espíritu Santo, yo quiero liberar ese dolor. La siguiente semana, tanto el miércoles, después de este domingo que viene, el siguiente miércoles, el siguiente viernes, en nuestros discipulados vía Zoom, vamos a hacer énfasis en ello. He pedido al Señor que Él haga cosas increíbles esta semana, que el domingo es clave para mí. El cómo voy a perdonar. ¿Cómo? Pero hoy necesito que decidas hacerlo. Dile, Espíritu Santo, trabaja en mi corazón. Dime cómo liberar el dolor. Dime cómo renunciar ese deseo de venganza. Enséñame cómo cancelar la deuda. Esta semana, Señor, trabaja en nuestros corazones. Prepáranos, Espíritu Santo, para el próximo domingo que viene. Pero hoy prepara el corazón para decisiones de vida. Ayúdame, dile, Espíritu Santo, ayúdame a entender la importancia del perdón y la necesidad del perdón. Trabaja en mi corazón a partir de hoy, toda esta semana, hasta el próximo domingo, estar listo y venir listo para entrar a un proceso. Oh Señor, ayuda a cada creyente, a cada persona esta mañana, y que tu bendición esté en sus vidas. Empieza a decir, yo renuncio al espíritu de venganza. Vamos, dilo, yo renuncio, no más, fuera de mí. Y también dile, fuera ese victimario que me ha causado daño en mi corazón. Díselo esta mañana. No más victimario, no más cargar esa víctima en mi corazón. Vamos esta mañana. Dile, Espíritu Santo, esta mañana toma el control de mi corazón. Quiero que cambies mi lamento en gozo. Quiero que cambies mi lamento en gozo. Quita el odio, el rencor, Espíritu de Dios, en mi corazón. Díselo esta mañana. Vamos, iglesia. Dile, necesito que cambies, que me transformes, que tu amor llene mi corazón para poder perdonar. Solo perdonado perdonaré. Si alguien esta mañana necesita pedir perdón a Dios para poder perdonar a su prójimo, empieza a hacerlo esta mañana. Empieza a hacerlo esta mañana. Si alguien necesita arreglar cuentas con Dios antes de otras cosas, antes de su prójimo,
Esta mañana empieza a decirle: Padre, perdóname. Vamos, esta mañana es tiempo de pedir perdón a Dios. Ser perdonados por Dios implica que seremos perdonados por nuestro hermano. Pedir perdón a Dios implica que seremos libres para poder olvidar, o mejor dicho, cancelar la deuda. Vamos a cancelar la deuda cuando entendamos que hemos sido perdonados por Dios. Oh, precioso Espíritu Santo, esta mañana empieza a trabajar en los corazones. Empieza a trabajar en las vidas. Empieza a trabajar en los corazones esta mañana, Espíritu Santo. Empieza a trabajar en los corazones, empieza a trabajar en las vidas hoy. Hazme consciente de la deuda. Hazme consciente de la deuda, pero también consciente del perdonar la deuda de quien me dañó, quien me lastimó, quien me falló, quien me traicionó. Hazme consciente de la deuda, pero también consciente de perdonar la deuda. Esta semana trabaja en los corazones, Espíritu Santo. Trabaja en las vidas, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer. Quiero que me escuches ahí donde estás. El perdonar no se da de forma automática. El perdonar no es fácil. Perdonar tiene un proceso, y en ese proceso es muy doloroso. Entrar al proceso del perdón es muy doloroso. Por eso necesitas la ayuda del Espíritu Santo, porque solo Él puede ir a la profundidad para sanar. Así como físicamente una herida física, estoy hablando de una herida profunda en el cuerpo. Para que esa herida sane, las enfermeras son tan terribles, las enfermeras que toman un elemento que te raspa, que te sacan sangre en la herida, te sacan sangre, te quitan lo que no sirve. Duele curar una herida. Duele curar una herida físicamente, pero también emocionalmente. La curación duele. Las inyecciones para tu salud duelen. Los lavados en la herida duelen. Y la salud emocional, la salud del alma, a través del perdón, es un proceso doloroso. Y la única medicina para curar esa herida es el perdón. Y esa medicina no se vende en ninguna farmacia. Es una decisión del corazón. Es una determinación para cancelar la deuda. Dile: Espíritu Santo, esta semana trabaja en mi corazón, trabaja en mi alma, trabaja en mi ser. Quiero que una vez más la paz y el gozo vuelva a mi corazón. Oh Señor, quiero que aún la salud física vuelva a mi vida. Yo determino y voy a trabajar esta semana, porque yo determino perdonar la deuda. En el nombre de Jesús, Padre, que cada persona entre a ese proceso. En el nombre de Cristo. Gracias por lo que vas a hacer.
en esta congregación en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.